Devocional 22 de septiembre, Romanos 1, 28-32. ¿Voy juzgando? La enseñanza de Pablo sobre el por qué una sociedad se degenera en males desenfrenados, depravados, destructivos, difiere de cualquier análisis que cualquiera pueda leer en la actualidad. Una de las razones es que cuando una sociedad se está hundiendo en la decadencia moral, una de las características de esa decadencia es la incapacidad para ver lo que está ocurriendo. La mente social se vuelve tan defectuosa en la decadencia moral que no tiene las categorías o marcos sociales para reconocer el mal por lo que realmente es. La culpabilidad del hombre en vivir una vida ajena de Dios, todos somos pecadores, y que el pecado nos separa de Dios y nos hace culpables de condenación. Hay una verdad importante, y es esa: cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, se corrompe. Ningún cristiano, por el hecho de ser hijo de Dios, está exento de corromperse a esos niveles. Si no toma en cuenta a Dios como fuente de consejo y sabiduría en su vida, puede determinar en situaciones de pecado vergonzosas que deshonren a Dios. Dios nos motiva a permanecer en comunión con Él, porque en ese camino, el que tiene en su esencia las bases que nos permiten tomar en cuenta a Dios, de tal manera que caminemos en una vida de victoria sobre el pecado. La salvación comienza con la reconciliación con Dios. Las personas se han distanciado de Dios debido a su impiedad e injusticia, pues aunque conocían a Dios, no le honraban como Dios ni le dieron gracias. Fuimos creados para caminar en intimidad con Dios entre las criaturas del jardín del Edén, pero nuestra relación con Él se ha quebrantado tanto que ya ni reconocemos a Dios. Pablo le llama a un estado de mente depravada. Con la falta de ánimo para quedarnos en la presencia de Dios real, tratamos de crear nuestros propios dioses. Somos los que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nuestra relación con Dios está tan profundamente quebrantada que no podemos encontrar la diferencia entre caminar con Dios y esculpir un ídolo. Cuando nuestra relación real con el Dios verdadero se rompe, creamos relaciones falsas con dioses falsos. Entonces la idolatría no es solamente un pecado entre muchos otros, sino que es la esencia de una relación rota con Dios. Cuando nuestra relación con Dios está rota, nuestras relaciones con otras personas también se estropean. Casi todas estas evidencias de relaciones rotas las experimentamos en el trabajo. La codicia, los pleitos y la envidia por las posesiones o cheques de pago de los demás, la malicia y la desobediencia hacia alguna autoridad, el chisme y las calumnias de los compañeros de trabajo, y la competencia, el engaño y el ser indignos de confianza en las comunicaciones y compromisos, la insolencia, la soberbia y la jactancia de aquellos que experimentan el éxito, la falta de entendimiento en las decisiones, la falta de amor y la crueldad de aquellos en el poder. Por supuesto, la situación no es así en todos los casos. Algunos lugares de trabajo son mejores y otros son peores, pero cada uno ha visto las consecuencias de las relaciones rotas. Todos las padecemos. Todos contribuimos a que ocurran. Incluso podemos acrecentar el problema haciendo que el trabajo mismo sea un ídolo, dedicándonos a trabajar con la vana esperanza de que por sí solos nos traerá significado, propósito, seguridad y felicidad. Tal vez parezca que esto funciona por un tiempo, hasta que nos ignoran para un ascenso, o somos despedidos o nos jubilamos. Entonces descubrimos que el trabajo termina y que el proceso nos convertimos en extraños para nuestra familia y amigos. Como el hombre, las aves, los cuadrúpedos y los reptiles, el trabajo fue creado por Dios y es inherentemente bueno, aunque se vuelve malo cuando lo llevamos al lugar de Dios. Tristemente, esta ruptura se extiende incluso a la iglesia cristiana. A pesar de ser el pueblo de Dios llamados a ser santos, los cristianos están experimentando una ruptura en sus relaciones unos con otros. Los cristianos están juzgando a los cristianos por no actuar de acuerdo con sus propias expectativas peculiares y viceversa. Cada parte afirma que conoce los juicios de Dios y hablan por Dios. Declaran que hablan en nombre de Dios, hace que sus propias palabras se conviertan en ídolos, ilustrando en miniatura como la idolatría, la ruptura de la relación con Dios, lleva al juicio la ruptura de las relaciones con otras personas. Es crucial reconocer el rol del juicio en el argumento de Pablo. El juicio ocasiona la ruptura de las relaciones. Los pecados específicos que se encuentran no son las causas de nuestras relaciones rotas, sino los resultados. Las causas de nuestras relaciones rotas son la idolatría hacia Dios y el juicio hacia las personas. De hecho, la idolatría se puede entender como una forma de juicio, el juicio de que Dios no es suficiente y que podemos crear mejores dioses nosotros mismos. Por tanto, la preocupación dominante de Pablo es nuestro juicio hacia otros. Si nos preguntamos qué hemos hecho para necesitar la salvación, la respuesta por encima de todo es el juicio y la idolatría, de acuerdo con las palabras de Pablo. Juzgamos a otros, aunque no tenemos el derecho de hacerlo, y por tanto traemos el juicio de Dios sobre nosotros porque Él trabaja para restaurar la verdadera justicia.
¿Esto significa que los cristianos nunca deben evaluar las acciones de las personas o oponerse a otros en el trabajo? No. Debido a que trabajamos como representantes de Dios, tenemos el deber de evaluar si las cosas que pasan en nuestro lugar de trabajo, de estudio, en nuestra vida diaria, en nuestra casa, favorecen o obstaculizan los propósitos de Dios y de actuar de acuerdo a eso. Es posible que un supervisor deba disciplinar o despedir a un empleado que no está haciendo su trabajo satisfactoriamente. Puede que un trabajador tenga que acudir a una autoridad superior para reportar una violación ética o de alguna política. Tal vez un profesor deba dar una nota baja. Puede que un votante o un político deba oponerse a un candidato. Quizá un activista deba protestar por una injusticia gubernamental o corporativa. Es posible que un estudiante deba reportar que otro estudiante hizo trampa. Puede que una víctima de abuso o discriminación deba dejar de tener contacto con el abusador. Ya que somos responsables ante Dios por los resultados de nuestro trabajo y la integridad de nuestro lugar, debemos evaluar las acciones e intenciones de las personas y actuar para prevenir la injusticia y hacer un buen trabajo. Pero esto no significa que podamos juzgar el valor de otros como seres humanos o que creamos que somos moralmente superiores. Aunque nos opongamos a las acciones de otros, no los juzgamos. Puede que algunas veces sea difícil establecer la diferencia, pero Pablo nos da una guía sorprendentemente práctica. Debemos respetar la conciencia de las demás personas. Dios ha creado a todas las personas de forma que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia da tu testimonio. Si otros genuinamente están siguiendo su conciencia, entonces no es su trabajo juzgarlos. Pero si usted se está poniendo en lugar moralmente superior, condenando a otros por seguir su propia guía moral, probablemente esté juzgando de una manera por la que no tiene excusa. Ante esto evalúa hoy, ¿voy juzgando? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque uno de los problemas actuales, Señor, es que cada uno se cree superior, Padre bondadoso. Se les ha olvidado la humildad, Señor, se les ha olvidado el servicio, Padre misericordioso. Y muchas veces te pedimos perdón, Señor, porque una y otra vez, Señor, queremos ocupar tu puesto, Padre misericordioso, en nuestros corazones, Padre amado. Y eso ha sido de todos, Padre misericordioso. Por eso, Padre bueno, gracias, Señor Padre misericordioso, porque tú nos enseñas, Padre amado. El problema no es evaluar, el problema es juzgar, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, por esos corazones, Señor, que van por el camino juzgando todo, juzgando a todos, Padre misericordioso, porque han hecho tanto daño, Padre misericordioso, y se han hecho tanto daño que terminan solos y abandonados, Padre bueno. Por eso hoy, Papito Dios, nos ponemos en tus manos, Padre misericordioso, todos y cada uno, Señor, todos los que escuchamos tu palabra, Señor, y aún los que no la escuchan, Señor Padre misericordioso, para que seas tú rearguyendo los corazones, Señor Padre amado, para que seas tú, Padre misericordioso, removiendo, Señor Padre misericordioso, cada fibra, Señor, para que entiendan, Padre bondadoso, que ninguno tenemos, Señor, esa autoridad, Padre amado, que solo tú, Señor Padre misericordioso, eres, Señor Padre Santo, el que efectúa, Señor Padre misericordioso. Es tu palabra, Padre bondadoso, el que nos da el nivel, Padre Santo, y que nosotros, Señor, jamás seremos superiores. Tu palabra dice que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Por eso, Padre bueno, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tú nos exhortas, Señor, nos enseñas, Padre misericordioso, a caminar diferente. Papito Dios, que cada día, Padre misericordioso, caminemos en tu palabra, Señor, viviéndola, Señor, practicándola, Señor Padre Santo, y siendo, Padre misericordiosos, humildes, Señor, en nuestro caminar. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, voy juzgando. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si van juzgando. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.